Buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Alabamos a Dios por el tiempo que hemos tenido el día de hoy. Tiempo de alabanza que nos han dirigido nuestros hermanos el día de hoy ya desde acá, desde las instalaciones de nuestro templo, Berea. Así que hemos tenido un espacio bello y esto, siento yo, nos acerca un poco más a ese momento en el que Dios mediante vamos a estar todos reunidos para alabar el nombre del Señor juntos en esta misma localidad. Una vez más, por ahora ustedes están en sus hogares o en el lugar donde cada uno esté y cada uno participando de este tiempo que tenemos el día de hoy. Quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, a la segunda carta a los tesalonicenses. Allí vamos a estar reflexionando el día de hoy. Antes de ello, quiero compartirles una petición que la envió hace unos momentos nuestra hermana Carolina y quiero compartirla por acá. Dice que el papá de una de sus mejores amigas, de nombre Guillermo, lo operaron ayer y al parecer en la noche le dio un infarto y está muy delicado. Así que comparto esta petición para que oremos y vamos a tomar un minuto para orar por don Guillermo en este momento también, para que pedir que el Señor en su infinita misericordia derrame bendición sobre él. Dios, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar acá y por la oportunidad de acercarnos a ti, de comunicarnos contigo y de traer delante de ti aquellas situaciones, Padre, que marcan, que cargan nuestra vida. En este caso, nuestra hermana Carolina nos comparte esta petición acerca de don Guillermo y queremos orar por él. Señor, no le conocemos, pero tú sí. Y queremos pedir, Señor, que en tu infinita misericordia tú lo saques adelante. Entendemos lo delicado que es esta situación, lo crítico que significa el estado de su salud ante este escenario, esta situación, y queremos pedir, oh Dios, que en tu infinita gracia tú operes sobre la vida de él, así como sobre él, sobre la vida de muchos tantos que también están enfrentando momentos difíciles de salud, por los cuales también hemos orado en el pasado y rogamos que también hasta ellos llegues tu bendición. Lo ponemos en tus manos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos ubicados en la segunda carta a los tesalonicenses. Voy a dar lectura al capítulo número 1 de esta carta. Usted tendrá en sus manos su Biblia, así que puede seguirme. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Señor, oramos también en esta mañana y suplicamos que en tu gracia permitas y también empujes para que esta palabra, Señor, atraiga nuestros corazones, nuestras mentes, cautive nuestra vida y nos muestre, oh Dios, aquello en lo que debemos esperar el día de hoy. Amén y amén. Una exhortación en cuanto al día del Señor. Me parece a mí que esa es una frase que puede describir lo que es la segunda carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo escribe a esta congregación y en esta breve carta, en estos 3 capítulos, básicamente lo que el apóstol va a hacer es exhortar a estos hermanos en cuanto al día del Señor. ¿Qué podemos aprender nosotros de segunda a Tesalonicenses? Esta es una pregunta que me he hecho, que me hice a la hora de acercarme a esta carta. ¿Qué podemos aprender de la segunda carta a Tesalonicenses? ¿Cuán relevante es esta carta para nosotros, los creyentes del siglo XXI? Una carta que fue escrita a un pueblo cristiano ubicado en una localidad allá en el primer siglo después de Jesucristo. ¿Qué tan relevante es esta carta para nosotros, los creyentes del siglo XXI? Nosotros que tenemos conexión de internet de banda ancha, que tenemos teléfonos inteligentes, que hacemos manipulación genética, que hemos llegado a la luna y hemos cursado el espacio, que ostentamos títulos de doctorado, que tenemos ángeles protectores en nuestros vehículos llamados airbag. Y vea usted qué cosa más interesante, más mágica, como dentro del volante de un vehículo hay un dispositivo que en un momento de un impacto frontal o de un impacto agresivo del vehículo, ese dispositivo se dispara, se infla automáticamente y provee cierta protección a quienes estamos viajando allí. La tecnología es tremenda. Nosotros que hemos dejado la modernidad, que hemos avanzado hacia la posmodernidad y que nos acercamos, según dicen algunos, a una ultramodernidad. O sea, en esta época en la que hay tanta cosa a nuestro alcance, tanto recurso, ya sea tecnológico y de otras índoles, ¿qué tan relevante es para nosotros el mensaje de una carta como esta carta, la segunda carta a los tesalonicenses? Bueno, Tesalonicenses, por cierto, esta segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo número 2 tiene uno de los textos más, ¿qué diría yo? Tal vez la palabra no es controversial, pero enseña y habla de algunas verdades o realidades allí en el capítulo número 2, versículos del 1 al 12, que ha dado bastante diálogo
al quehacer teológico. Así que Tesalonicenses es una carta que tiene temas bastante interesantes, pero me parece a mí que el meollo de la carta en realidad es ese. Es una exhortación que el apóstol Pablo hace a los creyentes de aquella localidad para que ellos se mantengan firmes en el camino de la fe hasta el día del Señor Jesucristo. Es una exhortación en cuanto al día del Señor. Así que vamos a acercarnos y ver algunas verdades o algunas, me parece a mí, enseñanzas que encontramos aquí en esta carta. Y la primera de ellas, y me parece que es una cosa ciertísima de la cual nosotros nos damos cuenta tan solo por leer la carta. Algunas veces necesitamos apoyo de material externo para entender o conocer lo que algún escrito nos está diciendo, porque somos desconocedores del contexto. Pero tan solo por leer la carta, en el versículo número 3 al 6, nosotros nos percatamos que estos creyentes a los que Pablo dirige esta carta están atravesando momentos de dificultad y momentos de persecución. Y voy a leer una vez más, dice el versículo número 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hasta aquí Pablo está alabando a Dios y está dando gracias a Dios porque esta comunidad de fe había sido ejemplar, y de eso encontramos testimonio también en la primera carta a los tesalonicenses. Pero el día de hoy no quiero centrarme en estas virtudes del pueblo cristiano, sobre las cuales, por cierto, todos nosotros también deberíamos transitar, sino que quiero centrarme en este aspecto. Versículo 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y note lo que dice Pablo: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y todavía añade en el versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual, note, por lo cual asimismo padecéis. Y luego incluso en el versículo número 6 añade: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, es probable que en Tesalónica hubiese recrudecido la hostilidad contra la comunidad cristiana, de la cual, por cierto, en Hechos capítulo número 17 y versículo número 5, nosotros podemos darnos cuenta, vamos a decirlo así, cómo era el ADN de la comunidad aquella cuando el apóstol Pablo estuvo allí predicando. Dicen en Hechos capítulo número 17 y verso número 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y nosotros lo que nos damos cuenta a través de este versículo y los que siguen es que en esta localidad definitivamente había hostilidad hacia la palabra del Señor, hacia el evangelio de Jesucristo. Y esa hostilidad que nosotros podemos ver reflejada en este momento allí en Hechos capítulo 17 versículo número 5, puede ser que haya recrudecido, haya vuelto a surgir en esta época en la que el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses esta segunda carta. Así que nos damos cuenta por la misma carta, en estos versículos que acabamos de leer, que estos hermanos estaban sufriendo persecución. Esta comunidad a la que Pablo escribe es una comunidad de fe, pero de una fe sufriente. Y Pablo les exhorta a ellos a estar firmes en la fe. Note usted, ya en estos versículos lo que nos damos cuenta es que nuestros hermanos de aquella época estaban experimentando persecución. Y en el capítulo número 2 y versículo 13 al 15, el apóstol Pablo escribe y dice así. Usted tiene su Biblia en su mano, así que por favor vaya ahí a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2:13, y dice: pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es introductorio para decir lo que dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por nuestra carta. Estad firmes y retened la fe, porque aquí la palabra doctrina tiene que ver con aquello sobre lo que descansa nuestra fe. Y el apóstol Pablo les habla a ellos de que ellos han sido elegidos, como lo dice allí. No vamos a hablar hoy de este tema tan trascendental, hemos hablado de él en otras ocasiones, pero el apóstol Pablo habla de que ellos han sido elegidos por Dios para alcanzar salvación. En virtud de ello, como el Señor les ha dado un rumbo, les ha dado un destino, un propósito, vamos a decirlo así, dentro de la magna obra de Dios, Pablo les dice a ellos que deben permanecer firmes en la fe que han aprendido, sea por palabra o sea por carta. Así que, mi hermana y mi hermano, no importa, ahora trayendo para nosotros, para los creyentes del siglo XXI, esta situación que estaban viviendo estos hermanos. Una vez más, los creyentes de esta iglesia estaban experimentando persecución, y a ellos el apóstol Pablo les dice que deben mantenerse firmes en la fe, porque había algunas enseñanzas o algunas declaraciones que estaban haciendo algunas personas que ponían, permítanme un momento, gracias, amada mía, que ponían en tela de duda, vamos a decirlo así, lo que los creyentes de aquel momento habían adquirido como su fe, como sustento para sus vidas. Así que el principio que quiero compartir y a donde quiero llegar en este momento lo tengo delante de ustedes ahorita en pantalla, y es que no importa cuán duro pueda ser el camino de la fe que hemos escogido, o mejor aún, que nos ha acogido, porque en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla de que nosotros, al igual que aquellos creyentes, hemos sido escogidos desde el principio para salvación. El Señor nos ha escogido para salvación. Y si esa es la ruta que el Señor ha trazado para nosotros, hemos de mantenernos firmes entonces en la fe, porque ese es el propósito y el fin al que el Señor desea llevarnos. Entonces, trayendo hoy esto a nuestras vidas, quiero decirles, no importa cuán duro pueda ser el camino de la fe que hemos escogido, o el camino incluso que nos ha acogido, nosotros debemos mantenernos en la fe, esperando el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque muchos de nosotros podemos estar experimentando, algunos de ustedes pueden estar experimentando alguna dificultad, algún problema, alguna adversidad, mayor aún, alguna persecución, porque al menos en este caso los creyentes de Tesalónica estaban experimentando persecución. Había gente que los estaba atribulando, que los estaba persiguiendo. No nos referimos tanto aquí a los problemas de la vida, sino más bien al hecho de aquel peso que recae sobre nosotros tan solo por haber decidido seguir a Cristo, ser creyentes, ser cristianos y descansar en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación y la exhortación el día de hoy es: no importa cuán duro sea el camino en el que nosotros estemos, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones que tengamos, hemos de mantenernos firmes hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto del día de nuestro Señor Jesucristo? Es algo de lo que quiero hablar un poco más adelante, incluso no hoy.
y quiero detallar un poco acerca de esto, pero entendemos que es el momento en el que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por su iglesia, por sus escogidos, por su pueblo, y después vamos a hablar acerca de esto. Pero la segunda verdad en la cual quiero enfocarme el día de hoy, que está de la mano con esta primera, una vez más, la primera verdad es que los creyentes a los que Pablo dirige esta carta son creyentes que están atravesando momentos de dificultad, momentos de persecución, y a estos creyentes el apóstol Pablo les dice que deben estar firmes en esa fe en la que ellos han descansado, han creído. Entonces, la aplicación para nuestra vida es: no importa cuán duro pueda ser el camino de la fe que hemos escogido, debemos mantenernos en la fe y en la esperanza, esperando más bien en la fe, esperando el día de nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad es que el camino, yo añadiría aquí, del reino y hacia el reino de Dios, está revestido de sufrimientos. Y aunque esto tiene algo que ver con el primer punto, es diferente y voy a tratar de explicarlo. El versículo número 5 dice así, note usted: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Note usted, en estos primeros versículos el apóstol Pablo va a expresar que el camino de la fe, el camino hacia la salvación, el camino hacia el reino de Dios, es un camino de acreditación. Es como un camino de acreditación que nos prepara para ajustar nuestras vidas para recibir el reino de Dios. Y la palabra ajustar es probablemente, por lo menos a mi juicio, es la palabra quizás más acertada para traducir lo que el verbo que el apóstol Pablo usa allí en este versículo, lo que el verbo cataxio, es un término en griego, y coloco eso ahí por aquello de que alguna persona se anime a estudiar el griego del Nuevo Testamento. Y la idea es que la traducción más adecuada es la traducción, me parece a mí, de ajustar algo. Esto es como cuando un artesano toma un trozo de madera, y cualquiera de nosotros que no somos artesanos vemos un trozo de madera nada más, pero el artesano mira en ese trozo de madera una obra de arte, y el artesano empieza a pasar su navaja, empieza a darle forma a aquella obra de arte. También lo puedo ilustrar que es como la preparación, es como el camino de un deportista o de un atleta que participa de un entrenamiento, que participa de ciertas disciplinas, y estas disciplinas le van dando forma, digámoslo así, ya sea forma física, condición física, le van dando el perfil adecuado para presentarse en las justas hacia las cuales se dirige. Y la idea es que esa disciplina, relacionando esto con las disciplinas de un deportista, en el Evangelio las llama el apóstol Pablo en los versículos 4 y 5, note al final del versículo 4, en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Y en el versículo número 5 dice también, por el cual asimismo padecéis. Son padecimientos, son persecuciones y son tribulaciones. Y todo esto es un camino de preparación, es un camino en el cual nos vamos colocando ciertas prendas, nos vamos despojando de ciertas cosas, y el propósito de todo esto es perfilar nuestra vida hacia el propósito que el Señor tiene para nosotros, como lo acabamos de leer en el capítulo número 2, versículos 13 al 15, alcanzar esa salvación a la que el Señor nos está llevando. Y la idea en este particular que quiero transmitir es que debemos entender la estrecha correlación que hay entre el reino de Dios, el evangelio o la salvación, cualquiera de estas tres traducciones aplica para lo mismo, y la persecución o la tribulación por la fe. Anteriormente señalamos, los creyentes a los que el apóstol Pablo está escribiendo son creyentes que están en
tribulación, en adversidad, y a ellos se les dice que deben mantenerse firmes. Pero ahora yo quiero traer este principio, y es la estrecha relación que encontramos en la Biblia, en la Escritura, acerca del reino de Dios, en este caso en el Nuevo Testamento, en lo cual si no hay sufrimiento, no hay participación, no hay reino de Dios si no hay sufrimiento. Es como una verdad que encontramos ahí en la Escritura y nosotros debemos estar conscientes de ello. Jesús mismo nos muestra que el camino a la gloria es el camino del sufrimiento. Tengo algunos textos aquí anotados y quiero pedirles que vayan conmigo. No los he escrito en pantalla, por favor, acérquese conmigo en su Biblia. Hebreos capítulo número 5, versículos 7 al 10, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, sufrió y padeció. Y esto es, vamos a decirlo así, como un croquis que encontramos en la Escritura. Y encontramos a Cristo que recibe la gloria y la exaltación, pero para llegar ahí, Él atravesó el momento del sufrimiento también. En el capítulo número 2 de Hebreos, también capítulo 2, versículo número 9, también dice así el texto. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Pero ¿qué dice? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vean ustedes cómo coronado de gloria y de honra, pero primero el camino del padecimiento. Otro pasaje está en Romanos capítulo número 8 y versículo número 18, y quiero llevarlos allá para que veamos esta verdad aquí también. Romanos capítulo número 8, el apóstol Pablo hace un contraste entre el sufrimiento, y esto es alentador. Este versículo para mí es uno de los versículos más alentadores de la Escritura. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué belleza! Los sufrimientos del tiempo presente, dice el apóstol Pablo, y está hablando de la lucha espiritual que libramos los creyentes. Y en esta lucha espiritual nosotros a veces somos sacudidos fuertemente, pero en esa lucha espiritual, dice el apóstol Pablo, todo lo que padezcamos acá sobre la faz de la tierra no es en nada comparable con aquella gloria que va a ser manifestada. Aquello que en 2 Tesalonicenses acabamos de leer, que hemos sido escogidos para salvación. O sea, aquel destino ulterior al que el Señor nos quiere llevar y nos está acercando cada día más, no es en nada. Esas glorias no se pueden comparar, o mejor dicho, los sufrimientos que tenemos acá no se pueden comparar con esas glorias hacia las cuales nos avecinamos, hacia las cuales nos acercamos. Otro pasaje que destaco también y lo tengo delante de ustedes, 2 Timoteo 3:12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vea una vez más cómo en el Nuevo Testamento encontramos esta estrecha relación. Si queremos vivir para la gloria de Dios verdaderamente, es inevitable la persecución, es inevitable el sufrimiento, es inevitable la agonía, la lucha, la prueba. Es inevitable. Hay una estrecha relación en lo que es el camino del reino de Dios, o el camino hacia el reino de Dios, y el sufrimiento. O sea, en todo lugar donde nosotros estemos, vamos a experimentar en alguna medida aflicción y persecución. Otro pasaje, Jesús mismo advirtió en Juan 15:18 al 19, y dice así: si el mundo os odia, sabéis que
me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y también dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Y para terminar, otro pasaje que tiene claridad acerca de esto es 1 de Pedro capítulo 4 y versículos 12 y 13, donde dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitir el día de hoy? Lo que estoy tratando de transmitir una vez más es el camino del creyente fiel y verdadero. Es un camino que está marcado por la aflicción, por la persecución. El mismo Señor Jesucristo, cuando nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, niéguese a sí mismo. Jesús dijo también, lo acabamos de ver hace unos domingos atrás, que todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, dijo Jesucristo, por causa de mí, la hallará. O sea, que encontrar a Cristo, alcanzar a Cristo, por decirlo así, es el camino de la pérdida, es el camino de la aflicción, es el camino de la persecución. Tan solo por el hecho de haber obedecido a la fe, de haber obedecido al Señor Jesucristo, usted y yo hemos tenido que renunciar a algunas cosas. El mundo sigue su curso y nos invita a seguir con ellos el curso de ellos, pero como Jesús lo acaba de decir acá, que acabamos de leerlo, no somos del mundo y por lo tanto no podemos transitar ese camino con ellos. Somos llamados a andar en novedad de vida, en diferencia de vida, y esto implica sufrimiento, persecución, angustia y dolor. Así que el día de hoy, por un lado, quiero decirle: si usted está padeciendo alguna persecución o alguna aflicción, la invitación se aplica para usted y para mí, en que no debemos desmayar y debemos mantener nuestra fe y nuestra mirada puesta en aquel día cuando el Señor vendrá por todos nosotros. Primero, pero lo segundo es que reconozcamos que este camino que hemos decidido tomar está lleno de adversidades y de dificultades, porque ese es el paradigma en el cual debemos transitar para llegar a aquel propósito en el cual el Señor nos está preparando y para el cual nos está llevando de la mano. Así que quiero decir en este momento: bendito plan de Dios que nos permite imitar a Cristo en sus padecimientos, para que igual recibamos gloria tras haber padecido por Él. El apóstol Pablo le dijo a estos creyentes en el verso número 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Déjeme decirle que esa expresión, tenidos por dignos, una vez más, ajustarse a. Y aquí tengo que destacar un punto muy importante. Por favor, présteme atención a esto, porque no estamos diciendo de ninguna manera que se trate de méritos propios, suyos o míos, por los cuales nosotros podamos alcanzar el reino de Dios, sino que en el lenguaje que usa Pablo en el texto, y por lo que nosotros leemos en los versículos 11 y 12, nos damos cuenta de que es un asunto que tiene que ver con la gracia de Dios. No se trata de un asunto de méritos propios, se trata de un asunto de identidad. Como hemos sido elegidos por Dios para alcanzar salvación, entonces tenemos que saber que la ropa que nos hemos de poner para transitar este camino, esta ropa es la ropa de la aflicción, del sufrimiento, de la persecución.
pero el destino final es la gloria de Dios para nosotros. Nosotros participando de la gloria de Dios. Y de eso vamos a hablar cuando tratemos lo que el apóstol Pablo llama el día del Señor en este pasaje, por lo menos, aunque no usa la expresión literalmente el día del Señor, que sí usa en otros pasajes, pero el apóstol Pablo está hablando del día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a llegar a eso, por favor, posteriormente. Pero ahora, versículos 11 y 12, quiero leerlos, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Ahora note usted, ¿por dignos de qué? De su llamamiento. Este es un asunto que tiene que ver con el llamado que Dios nos ha dado. Usted y yo hemos respondido a la fe, pero hemos respondido porque hay alguien que nos llamó y que tocó la puerta de nuestro corazón. Una vez más recalco esto, la Biblia es enfática y dice: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, pero Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando usted y yo nos encontramos con Dios, no es porque usted y yo le estuvimos buscando, es porque Él nos estaba buscando desde mucho antes, y hubo un momento en el que usted y yo nos sensibilizamos a esa voz de Dios y por fin fuimos capturados por esa gracia maravillosa, por ese llamamiento santo que recibimos en algún momento dado. Así que no es un asunto, esta dignidad de la que el apóstol Pablo habla, este ajustarse para el reino de Dios, esta preparación para el reino de Dios, no es un asunto que tenga que ver con los méritos míos, con lo que yo pueda hacer, sino que es el proceso en el que Dios me ha infiltrado, un proceso que tiene que ver con pruebas, con aflicción, con dificultades, con adversidades. Pero es un proceso que tiene que ver, como lo dice capítulo 1, verso 11, con su llamamiento. Luego note lo que dice Pablo: para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Después dice: y cumpla todo propósito de bondad. Note que tiene que ver con un propósito de Dios. O sea, las adversidades, las pruebas, las dificultades, las persecuciones, los embates que yo pueda sufrir por cualquier otra persona, por cualquier otro opresor, todo eso tiene parte dentro de un propósito de Dios para su vida y para la mía. Y tomando aquella figura del artesano que toma un trozo de madera áspero, desechado, un trozo de madera que cualquiera de nosotros dice leña para el fuego, el artesano toma aquel trozo de madera, toma sus herramientas y empieza a quitar toda maleza, empieza a quitar todo lo que está sobrando, y empieza a darle forma hasta que detalla en aquel trozo de madera una figura maravillosa. Y por fin dice: esta figura maravillosa ahora sí la puedo poner en algún lugar de exhibición. Y esa es la idea. Nuestro Padre Celestial nos ha escogido ya con un propósito X, y en el proceso Él nos está dando forma, porque ese es su propósito, que a través de pruebas y de aflicciones heredemos usted y yo el reino de Dios, su propósito de bondad. Y luego dice el apóstol Pablo también allí, una vez más: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito, segundo aspecto, de bondad. Y finalmente, y toda obra de fe con su poder. Y este pasaje se acerca bastante a aquel que nos dice en la carta a los Efesios acerca del camino de la fe, en Efesios capítulo número 2, donde el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la misma fe en nuestro Señor, bíblicamente hablando, es un regalo de Dios, porque ninguno de nosotros antes de venir a Cristo tuvimos capacidad de creer en Él, porque el Espíritu Santo no había obrado en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo tocó nuestra vida, obramos fe para la gloria de Dios. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué? Versículo número 9: no por obras. Efesios 2:9, para que nadie se gloríe, no por obras. Es un asunto que tiene que ver con la gracia de Dios. Y vean ustedes, Pablo aquí menciona una vez más el llamamiento,
el propósito, ahora habla de una obra de fe desarrollada con poder. O sea, a través de las dificultades y de las adversidades se va a forjar la fe en nuestra vida. Y finalmente en el versículo número 12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Y añade, esta expresión es vital: por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Déjeme decirle que el lenguaje que Pablo usa es difícil para mí tratar de expresarlo de tal manera que usted pueda ver la evidencia, pero hay evidencia en el lenguaje que Pablo usa en este escrito para decir que este ajustarse en el camino para entrar en el reino de Dios no es un asunto que tiene que ver con nuestros méritos, sino que tiene que ver con la gracia de Dios que está operando en nosotros. Y ya olvidé pasar esta lámina, pero voy a ir a este pasaje último. Con este pasaje voy cerrando el día de hoy, 1 Corintios 15:10, porque este pasaje me parece que lo expresa de la manera más clara posible. El apóstol Pablo está hablando de lo que es el mensaje del evangelio que fue encomendado a los apóstoles, y luego el apóstol Pablo empieza a decir que él es el más pequeño entre todos los apóstoles, pero entonces dice en el versículo número 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia para conmigo, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Vea lo que el apóstol Pablo dice: he trabajado mucho más que todos esos apóstoles. Así lo está diciendo él, pero vea lo que dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Una de las verdades que encontramos en el Nuevo Testamento acerca del evangelio de Jesucristo es que el evangelio es la buena noticia de la gracia de Dios, un regalo de Dios. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, pero me parece que este lo vierte de una manera muy clara. Pablo dice: yo he trabajado mucho más que todos ellos, pero ojo, no soy yo. Sí, yo he sido el instrumento, yo he obrado, yo he trabajado, yo he hecho, yo he corrido, yo he sufrido, sí, pero no soy yo. En realidad es la gracia de Dios que ha operado a través de mí para desarrollar el ministerio que he desarrollado. Y lo mismo aplica en torno a esto que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses. Este ajustarnos al camino de fe no es un asunto en el que nosotros tengamos algún mérito. Es un asunto que tiene que ver con una dependencia de la gracia de Dios, y solamente tomados de la gracia de Dios y descansando en la gracia de Dios podemos permanecer firmes en la fe. Solamente si nosotros descansamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, vamos a perder la batalla, vamos a decaer en el camino. Pero si nosotros confiamos en la gracia de Dios y descansamos en lo que ya Dios ha hecho a favor de nosotros, y estamos seguros de que lo que Dios dice acerca de mí, acerca de usted, es una realidad, entonces vamos a seguir firmes en el camino de la fe hasta el momento final, cuando el Señor nos llame a su presencia. Hay otro pasaje que no lo tengo delante de ustedes, pero voy a leerlo. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, y note usted qué paradoja más interesante. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo es eso? Si es gracia, si es un regalo de Dios, si es un don de Dios, si es una obra de Dios no meritoria, entonces ¿en qué consiste el esfuerzo? Yo creo que una de las cosas que usted y yo debemos aprender, mi hermana y mi hermano, es a depender de la gracia de Dios. Porque a veces en el camino del cristianismo malentendemos las cosas y dependemos de nuestra propia fuerza. Y cuando eso hacemos, estamos sentenciados a perder esa batalla. Pero si usted y yo entendemos lo que es la gracia de Dios, la obra magnífica de Dios en nuestra vida, como el apóstol Pablo le dijo también a los efesios en algún momento dado: yo oro para que ustedes comprendan la anchura, la altura, la profundidad, lo inmenso del poder de Dios y de lo que Él ha obrado para nosotros. Yo oro por eso,
¿Por qué? Porque si usted y yo comprendemos lo que significa el poder de Dios que ha operado en mí, en usted, y vivimos por el poder de Dios, no por nuestras propias fuerzas, entonces vamos a poder sostenernos en medio de las adversidades, en medio de las pruebas y en medio de las persecuciones, de la tribulación que nos puedan infligir otras personas que son contrarios a la fe. Dos cosas importantes en esta mañana, entonces, y cierro con esta última declaración. Bendita gracia de Dios que nos va a dar la medida necesaria para el reino de Dios. Es la gracia de Dios la que nos está preparando, la que nos está fortaleciendo. Bendito sea nuestro Señor, también es otra cosa que he dicho el día de hoy, que nos permite participar de sus padecimientos. O sea, que imitemos a Cristo también en cuanto a sus sufrimientos. Esa es otra realidad por la cual usted y yo debemos dar gracias a Dios. Eso nos dice la Escritura. Y otra realidad por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios y que nos anima y nos exhorta el día de hoy es que no importa cuán duro sea el camino que usted y yo estemos transitando, somos llamados a permanecer firmes en la fe hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué tiene que ver la carta a los tesalonicenses con nosotros, los creyentes del siglo XXI? Bueno, aquí estamos usted y yo en medio de las luchas y en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las afectaciones, también por toda esa situación de la pandemia y otras cosas que no tienen que ver con eso. Los problemas familiares no dejan de estar a la orden del día. Las personas incómodas con el camino de la fe y que se burlan de nosotros o que nos pueden hacer incluso traspié para avanzar en la vida en algunos aspectos. Eso no deja de suceder, sigue sucediendo. Los problemas matrimoniales no dejan de suceder, las enfermedades no dejan de afectarnos, las dificultades económicas pueden estar sucediendo hoy en día, quizás más incluso que hace algún tiempo atrás. Lo que quiero decir es que las realidades no han cambiado. Nuestra vida también está siendo sometida a prueba, pero esto es parte del propósito de Dios, es parte del llamamiento de Dios, es parte del combo que hemos recibido por haber dicho: Señor, heme aquí, me entrego a ti para seguirte todos los días de mi vida. Y la invitación y la exhortación es la que el apóstol Pablo le hace a estos creyentes en el capítulo 2, versículo número 15: mantenerse firmes en la fe en la que han descansado. Mi hermana y mi hermano, que nada lo aparte a usted de la fe, de la esperanza de este Cristo que viene por nosotros, y del día del Señor vamos a hablar posteriormente. Por ahora, mi invitación a usted, como la que el apóstol Pablo le hizo a estos creyentes, es: mantengámonos firmes en el camino de la fe, porque es un camino marcado por el sufrimiento, pero eso es parte del propósito y la gracia de Dios para llevarnos a su gloria. Que Dios le bendiga y que tenga una muy feliz semana, y que la gracia de Dios siga sosteniendo su vida hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Permítanme terminar con una oración. Señor, gracias. En esta mañana hemos recordado una de las verdades de la palabra, Señor, y es la verdad de que aquellos que hemos creído en ti hemos de experimentar persecución, también pruebas y adversidades. Como todo ser humano, también nos exponemos a situaciones adversas. Pero si algún creyente, algún hermano de los que me ha escuchado el día de hoy en este compartir de la palabra de Dios está experimentando problemas, persecuciones, tribulación por alguna otra persona que le asedia, que le persigue, que le mortifica, tan solamente porque es creyente, por su fe, mi Dios, sostén la vida de mi hermano o de mi hermana. Y a todos, danos la comprensión, oh Dios, el entendimiento para saber que el camino de la fe, el camino del reino, es un camino que está marcado por la adversidad. Y que la única forma de poder salir adelante, Señor, es depender de la gracia tuya, de tu propósito en medio de las adversidades. Definitivamente tú tienes propósitos, oh Dios, y estás moldeando nuestras vidas.
Podría decir que somos todos nosotros como un leño áspero, incluso para algunos inservible, solo útil para ser echado al fuego. Pero tú has visto en nosotros una obra de arte para la cual nos has llamado y nos has escogido, Señor. Nos has acercado a ti. Ese propósito para nosotros, según tu palabra, es alcanzar salvación. O sea, llegar a la meta. ¿Cuál meta? Justamente el día de Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos, sostén sus vidas, sostén la vida de todos nosotros. La gracia tuya siga siendo sobre cada uno, sobre cada una, y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas como en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Saludos.